la sesión de hoy. Me avisan si pueden visualizar la pantalla. Vamos a ver si esto es que se ve completo. Denme un segundo, creo que esto no se puede presentar. Vamos a ver un poco el tema acá. Si es que alcanzo a verlo acá. A ver si me dan un segundo. Creo que no se ve mi pantalla, ¿cierto? No sé. Creo que ahora sí. Ok, creo que ahora sí se puede ver mi pantalla, ¿cierto? ¿Me avisan si pueden ver la pantalla? ¿Sí se puede ver? Perfecto. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, chicos, a ver, yo les comento un poco. El tema que vamos a tratar esta semana y la otra tiene que ver mucho con habilidades blandas. Bueno, me presento un poco también para conocernos un poco y puedan saber un poquito quién soy. A ver, déjenme ver acá un poco el tema. Bueno, me presento, mi nombre es Girasol Delgado. De profesión soy psicóloga, soy colegiada y licenciada. Mi knowledge está mucho en todo lo que es Human Resource Management. Tengo un diplomado básicamente en eso. Tengo el MBA en la Universidad Pacífico, acá en Perú. Y tengo más de 14 años de experiencia en todo lo que es Human Resources Management o gerencia de recursos humanos en compañías de diversos rubros, tanto a nivel local como también a nivel transnacional. Me considero una socia estratégica de personas, me gusta mucho, de alguna manera la mayor pasión que tengo es el tema de desarrollo de talento, me gusta mucho el tema de la innovación, el tema de promover mucho cultura de colaboración y excelencia en la empresa, me fascina mucho eso. Si algo me define, de repente soy una persona bastante curiosa, muy innovadora, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y digamos que el mantra que yo manejo es que los desafíos en realidad me apasionan mucho. Entonces, cada clase que yo pueda dar o cada tema que yo pueda dictar, para mí también es un desafío. Entonces, lo que yo sí les pido como para que podamos interactuar un poco y no se haga un monólogo un poco la clase, cualquier duda o inquietud que ustedes puedan tener mientras yo estoy presentando, escriben un mensajito o si colocan, levantan la mano y para que les puedan abrir el micrófono. ¿Sí? Entonces podemos hacer un poco dinámico la clase, porque creo que aprendemos más si es que yo transmito, pero también si tienen preguntas o cuestionamientos, siéntense con toda la libertad de poder hacerlo. ¿Sí? Ok, entonces para empezar la clase vamos a utilizar el tema del Mentimeter porque me gustaría saber un poco de dónde se están conectando y básicamente también conocerlos a nivel general. Vamos a ver acá un poco cómo es que desactivo este tema acá. El mouse no me funciona, no sé por qué. Para el lado izquierdo acá. Dame un segundo. Y acá les muestro esta segunda pantalla que sí me interesa que lo puedan ver. A ver, chicos. Ok. No sé si han utilizado el tema del Mentimeter antes. Es una herramienta súper sencilla, nada complicada. Sí me gustaría que podamos responder estas preguntas. Es sencillo de alguna manera de ingresar. Ya les muestro un poco el código acá. Qué raro que no me aparece el código. A ver, un segundo. Okay. Ustedes colocan menti.com, que básicamente es el nombre del page, y le colocan un código. Sí, que ya les doy el código ahora. A ver, denme un segundo. A ver, regálenme un minuto.
Vamos a ver acá esto, que no me está proyectando el tema. Me parece raro. Vamos a ver acá qué nos pasó. Ok, yo veo que están de Lima, veo de Ancash. Ok. A ver, chicos. Vamos a ver si podemos utilizar este template. Estamos desde Lima también, desde Arequipa. Ok. Me parece perfecto. Ok. A ver, chicos, denme un segundo que no sé qué me pasó acá. No puedo. Acá está. Perfecto. Voy a poner otra pregunta más acá. Denme un segundo, chicos. Qué raro que no es que aparezca. Creo que ya, ahora sí. Vamos a ver. A ver. Listo. Ahora sí se puede visualizar la pantalla y el código está en la parte superior. El código es 64831743. Ese es el código. Coloquen menti.com y coloquen ese código. Les va a aparecer y les va a aparecer la pregunta y un espacio, una barrita en blanco. Y ahí pueden colocar sus respuestas. Y automáticamente la pantalla me va a mostrar las respuestas que puedan estar colocando. Sí, se puede. Si no, a ver, les ayudo un poco con el tema del link, que también puede ayudar. Ahí está. Alguien ya entró. Alguien nos acompaña de Trujillo. Ok. ¿Qué más tenemos? Perfecto. Qué bueno que ya estén respondiendo. Ajá. Vemos de Los Olivos, veo de Perú. Ok. Arequipa, muy bien. A ver, tenemos de Arequipa, tengo, ok, de Los Olivos, Arequipa, muy bien. Ok, chicos, es súper sencillo. Simplemente colocan menti.com y el código que les acabo de colocar y ya está. Ok, veo que hay gente de Tacna, gente de Cusco, gente de Perú, gente de Lima, de Arequipa, de Chachapoyas. No, todavía no conozco Chachapoyas. Pucallpa. Ahí Dazo les puede dar un poquito el... Te digo Dazo porque tiene un nombre un poco largo de pronunciar. Dazo ya les puede Dazo está bien. al tema del tema del micrófono, por si alguien levanta la mano, él está atento un poco en esos temas. Está habilitado. Fresco, gracias. A ver, vamos a ver si llegamos a... Tengo casi 120 conectados, qué emoción. A ver si llegamos a 50. Y ahí podemos empezar la siguiente pregunta. A ver, veo gente que es de Venezuela, gente de Valencia, Arequipa, Pucallpa, Lima, Tacna, Arequipa, Perú, Chachapoyas, Huancayo. Hay gente de Arequipa, hay gente de Carabobo, de Lima, de México, de San Juan. ¿Cuál es el código? De Chosica. Ya te digo el código. El código es 6483-1743. Ese es el código. Hay gente de Ica también, gente de México, de Chimbote, que está cerca de Lima, creo que está como a 6 horas, 8 horas en coche
Trujillo, Cusco. Cusco es precioso, me encanta. Esmeraldas, eso sí, no sé bien dónde queda. Pero qué bueno, tenemos, de alguna manera estamos conectados desde Perú y también veo que estamos conectados también fuera de Perú. Listo. Bueno, yo estoy en Lima ahorita. Ah, perfecto. Listo, chicos. Bien, más o menos me doy una idea de dónde estamos, entonces, perfecto. Luego vamos a responder la siguiente pregunta. Wow, también ya se han adelantado, muy bien, muchas gracias. A ver, ¿qué estudiaron o están estudiando de alguna forma? Veo que hay gente de comunicación social, ok, educación inicial, tengo gente de medicina, contabilidad, psicología, también veo que hay colegas por acá, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, educación primaria, idiomas, psicología, docencia, contabilidad, ok, ingeniería, diseño gráfico, interesante, ingeniería eléctrica, administración, ok, turismo, gestión empresarial, ok, ¿qué más tengo? Software, literatura, qué interesante, marketing, ok, perfecto. Listo, chicos. Entonces, Mentimeter te da cierto límite de caracteres. Lo que sí me gustaría saber es que de repente en una palabrita coloquen como mensajito, porque eso sí me gustaría leerlo directamente ahí, porque ya acá tengo cierto límite un poco de colocar un slide más. ¿Cuál es la expectativa que tienen en el curso? Solo con una palabra. Solo quiero que me definan con una palabra qué expectativa tienen con el desarrollo del curso. A ver si yo les empiezo a leer o por ahí de repente los emojis que tiene al frente pueden elegir alguno y básicamente qué es lo que esperan del curso. En una sola palabra, o sea, seamos un poco más concretos. Ok, imagino que este check es una expectativa, ok. ¿Qué más? Si lo pueden escribir, sería ideal. O si no, a ver, déjenme si llego a añadir una pregunta más acá. Ok, veo que las carreras son diversas, tanto en la parte de ciencias como la parte de letras. Okay. Me parece interesante, perfecto. A ver. A desarrollar nuestras habilidades, ok, reconocer, perfecto. ¿Qué más? Conocer, ok, muy bien. Ok, a ver, ¿qué más tengo acá? Mejorar crecimiento personal, ok, perfecto. Tratar a todos de la mejor manera, ok, cliente, gestionar habilidades, aprender, ok, reflexionar, ok, autorrealización, ok, perfecto. Me queda claro entonces. Potenciar, autorrealización, ok, poner en práctica para nuestra vida y fortalecer nuestras capacidades, ok. Aprender, ok. Listo. Muchas gracias a los que escriben y participan. Colaboración, innovación, ok. Mejorar mis capacidades, ok. Me queda claro entonces. Ok, bueno. Yo voy a volver a hacer la misma pregunta al final de la clase. Bueno, al final de la sesión, en realidad, al final de la sexta sesión. Y ahí me dirán si cumplimos o no cumplimos un poco el tema de la expectativa, ¿sí? Porque es algo que sí me interesa mucho. Entonces, vamos a continuar la clase. A ver, chicos, bueno, yo ya me presenté, así que siéntanse con toda la confianza de llamarme Girasol. Así que por ese lado no tengo problema, ¿sí? A ver, antes de entrar al primer tema, que para mí es la base un poco de todo lo que tiene que ver con habilidades blandas,
vamos a hacer un poco la diferencia, ¿sí? Porque esto lo vamos a encontrar tanto en el mundo corporativo o en el mundo laboral, como es que nosotros decimos, o de repente también en tema de plano personal, ¿sí? Hay cierta diferencia que lo vamos a escuchar de repente en español o en inglés. Por un lado están los hard skills y por el otro lado están los soft skills, ¿sí? Cuando hablamos de hard skills, hablamos de las habilidades duras, que es un poco lo que nosotros hablamos dentro del mundo corporativo, y lo que son las soft skills, que nosotros llamamos las habilidades blandas, que de repente es el motivo por el cual estamos en la clase el día de hoy, ¿sí? Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos de temas hard skills o las habilidades duras, son aquellas habilidades que de alguna manera uno las desarrolla, las conoce. Y lo más importante, son fáciles de cuantificar. Esa es la clave, ¿sí? ¿Cuantificable en qué sentido? Porque cuando hablamos de habilidades duras, pues estamos hablando básicamente cuando tú de repente tienes un alto rendimiento en aprender un idioma, el idioma que tú deseas, sea inglés, francés, chino, japonés, whatever you want, lo que tú quieras, ¿sí? Porque se cuantifica, porque de alguna forma, ¿cómo sé que yo aprendí el inglés? Pues yo puedo tener una charla contigo en inglés, ¿correcto? Es sencillo de cuantificar. También se asocia mucho a los grados o certificados que nosotros nos formamos, ya sea en tema de la universidad o en los institutos o en la escuela que de alguna manera podamos elegir, ¿sí? Y es cuantificable. ¿Por qué? Porque tengo un certificado o la licenciatura o tengo el grado de magíster, etcétera. Pero es algo visual, es algo que yo puedo de alguna manera mostrar de manera sencilla, ¿sí? También cuando hablamos de habilidades duras, pues estamos hablando de ciertas habilidades que también son fáciles, como el caso, por ejemplo, de teclear el computador súper rápido. Es algo visual, es algo que tú lo puedes ver y es algo que aprendes, ¿sí? También tiene que ver mucho con el manejo de máquinas, porque para eso necesitas mucho conocimiento, mucho estudio, pero es algo visual, porque una habilidad dura, por ejemplo, dentro de minería, que para mí es el puesto más complejo que se busca dentro de mina, son cuando hay unas máquinas especiales para poder de alguna manera sacar el tema de la tierra o las piedras, un tema así, para poder escarbar y sacar el metal, no es lo mismo que en construcción civil, ¿sí? Porque son máquinas que necesitan cierta habilidad especial de entrenamiento, porque necesitan cierta técnica, no solamente por el peso, sino también por cierta habilidad de dónde es que tú tienes que cavar, ¿sí? Son las posiciones más complejas dentro de minería, por ejemplo. Esa es una habilidad dura, porque es algo que yo lo puedo ver, ¿sí? También, por ejemplo, los programadores de computadora o todo lo que tiene que ver con el tema tech, también es una habilidad dura porque yo necesito aprender y me estudio para eso y es algo que es fácil de cuantificar, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, si pasamos para el tema de las soft skills o el tema de las habilidades blandas o habilidades personales o habilidades sociales o habilidades interpersonales, de repente como es que se conoce dentro del mundo corporativo o en el mundo personal también, es algo que viene mucho de nosotros, ¿sí? O son habilidades interpersonales y son un poco más complejas de cuantificar, ¿sí? Si ponemos algunos ejemplos, por ejemplo, el tema de la comunicación, que eso está dentro de la semilla que vamos a desarrollar, no es algo que yo lo pueda visualizar fácilmente. Sí, porque esto está ligado mucho al tema de la percepción, porque para algunos de repente yo puedo decir que tengo muy buenas habilidades de comunicación, pero otras personas pueden decir que no, pero es un poco sujeto al tema de percepción, ¿sí? Tiene que ver mucho con el tema de flexibilidad, el tema de liderazgo, el tema de trabajo en equipo, el tema de manejo de tiempo. Lo que de repente, si es que nosotros ya estamos trabajando en el mundo corporativo o aplicamos algún puesto y vemos dentro de las ofertas laborales que te ponen competencias o habilidades y uno empieza a leer y decir, oye, acá me piden servicio al cliente, me piden comunicación, eso tiene que ver mucho con habilidades blandas, ¿sí? Eso solo para tenerlo como diferencia. Básicamente, ¿qué es? Habilidad dura es aquel conocimiento que tú desarrollas y es fácil de cuantificar. Un ejemplo claro, el grado de licenciatura o la formación que estamos teniendo en este momento o ya terminaste. Sencillo. Habilidades blandas tienen que ver mucho con habilidad interpersonal, ¿sí? Y es algo un poco más complejo de cuantificar. Un ejemplo, por ejemplo, el tema de comunicación o el tema de liderazgo. Exacto, Carolina, tiene que ver con el tema de competencias, aptitudes, que se suma un poquito también, ¿sí?
Pero para poner un poco el tema claro, pues vayamos al concepto de nuestro tema umbrella, nuestro tema general, ¿sí? Cuando hablamos de habilidades blandas, estamos hablando de esas cualidades que son intangibles, que nos hacen humanos, ¿sí? Que es un concepto que a mí me gusta mucho. En el lugar de trabajo o también a nivel personal, porque esto se utiliza mucho en el tema del mundo corporativo o en el tema laboral, por decir así, ¿sí? Son esos rasgos de personalidad. Las habilidades blandas y la inteligencia emocional nos ayudan mucho al tema de poder relacionarnos y poder, un poco manejar todo el tema de la complejidad que existe dentro del mundo corporativo. Si es que lo queremos colocar en algo concreto, que a mí me gusta mucho, es esa salsa secreta, es decir, algo que te hace único, que no solamente te hace bueno en tu trabajo, sino también alguien agradable, por decir así. Alguien que se relaciona positivo dentro del mundo laboral o el mundo corporativo. ¿Sí? Básicamente es eso. Rosemary, yo no sé si tú tienes una pregunta porque veo que levantaste la mano. ¿No? O por ahí, por equivocación. Bueno. No, tranquila, no te preocupes. Entonces, cuando hablamos de habilidades blandas, chicos, estamos hablando de eso. De esas cualidades intangibles que nos hacen humanos, que a mí me gusta mucho eso. Y recuerda que es esa salsa secreta que demuestra que no solamente eres bueno en tu trabajo, sino también agradable, lo pongo entre comillas, en el sentido de que te permite conectarte positivamente dentro del ambiente laboral o también a nivel personal, porque recordemos que el tema de habilidad blanda, si bien está muy sonado dentro del mundo corporativo o en el mundo laboral, también aplica mucho en nuestro tema personal. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Como concepto. Para mí la base de las habilidades blandas tiene que ver con inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es para mí la base de toda habilidad blanda que tú quieras desarrollar parte mucho de qué tan inteligente eres manejando tus emociones. Por eso lo primero que vamos a hablar ahora tiene que ver con inteligencia emocional. ¿Sí? Cuando hablamos de inteligencia emocional, chicos, podemos buscar un montón de definiciones de repente en Google. Si quieres, hacen su research y colocan inteligencia emocional, les va a salir un montón de información, ¿sí? Pero para concretizar, y esto es lo que a mí me gusta mucho, este concepto, es cuando hablamos de inteligencia emocional, es esa capacidad de que uno comprende y gestiona sus propias emociones de manera positiva para ya sea que alivies el estrés, te ayuda mucho a comunicarte efectivamente con la gente, empatizar con la gente, superar desafíos, que a mí me encanta mucho eso, y el tema de desactivar o el tema de minimizar conflictos. ¿Sí? Si es que lo resumimos en una palabra, que hay una terapeuta que me parece que está bien sonada dentro de las redes, que me gusta mucho. Ella, por ejemplo, te dice inteligencia emocional, es lo que su nombre dice. ¿Qué tan inteligente eres manejando tus emociones con el resto? Básicamente es eso, chicos. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, Girasol, pero la inteligencia emocional, ¿cómo es que uno lo maneja? ¿Cómo uno llega a ser inteligente emocionalmente? ¿Sí? Porque digamos que el otro tipo de inteligencia, que es algo que se valora mucho también, que tiene que ver mucho con el tema del intelecto, que también se desarrolla, pero digamos que es algo mucho más concreto, ¿sí? Hay que diferenciar también eso. Hay tres componentes importantes y hacemos un poco de research dentro de la inteligencia emocional también que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que no hay que dejar de lado, no es que la inteligencia emocional sea totalmente autónoma, ¿sí? No es así. La inteligencia emocional tiene tres componentes. Uno, para mí, tiene que ver la personalidad. Uno nace con tema de atributo ya personal ya definido, algo que te hace totalmente único. El otro componente tiene que ver con la inteligencia emocional propiamente dicho. Y el tercero tiene que ver con la inteligencia intelectual. La mezcla de esos tres componentes hacen que tú seas intelectualmente, o mejor dicho, inteligentemente, hace que puedas manejar tus emociones. Eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, Girasol, la inteligencia emocional, ¿qué es? ¿Sí? Si nosotros
hacemos un poco más de research, normalmente hablan de 4 componentes dentro de la inteligencia emocional propiamente dicho, ¿sí? Uno tiene que ver mucho el tema del autocontrol. Aquí hablamos un poco del tema de autocontrol, porque tú eres la única persona que va a tener que controlar sus sentimientos y aquellos comportamientos que de repente hacen que uno no sea tan intelectual emocionalmente, que normalmente llamamos el tema de nivel de impulsividad que tenemos, ya sea que nos pase en el trabajo concretamente, de repente uno tuvo el día pesado desde el principio, se levantó tarde, el bus le hizo llegar tarde, de repente le cobraron de más o extraviaste algo, llegas a la oficina y te olvidas de saludar al resto. Simplemente lo único que quieres es llegar, sentarte y estar frente al computador. E ignoras totalmente a todo el mundo, ¿sí? Eso, de alguna manera, es una reacción emocional habitual, ¿cierto? O lo otro, que nos puede pasar al contrario, que el autocontrol que implica, si eres miembro de un equipo o eres jefe de un equipo y has tenido un día malísimo, que es algo que de repente a veces nos pasa, y estás tratando como que de sopesar el tema de querer explotar la emoción que tienes en ese momento y de pronto viene algo y te dice algo que te enciende de alguna manera o realmente rebalsa la gota y de repente tienes una reacción impulsiva que normalmente lo que se hace en el mundo corporativo es que te elevan la voz, gritas, ¿no? Es un comportamiento compulsivo. Tiene que ver mucho con el tema del autocontrol, por eso es que la inteligencia emocional, uno de sus pilares es el tema del autocontrol. Lo segundo tiene que ver la autoconciencia, ¿sí? Si tú quieres ser intelectual, o mejor dicho, quieres ser inteligentemente emocional, pues tienes que aprender a reconocer tus emociones. Tienes que saber qué tipo de emociones estás sintiendo, ¿sí? Lo tercero tiene que ver mucho con conciencia social. La inteligencia emocional, si bien sirve para que uno eleve el nivel de autoestima y te puedas relacionar mejor contigo mismo, también ayuda para que te puedas relacionar positivamente con el resto. Nosotros sabemos que por naturaleza pues somos seres sociales, ¿cierto? Entonces, la conciencia social tiene que ver con el nivel de empatía que tú muestras con los demás. O, de alguna manera, esa frase que es para mí, que la pongo entre comillas, que tiene que ver mucho el tema de que te tienes que relacionar positivamente con el resto, ¿sí? Y lo cuarto tiene que ver con la gestión de tus relaciones. La inteligencia emocional te lleva a eso. Te lleva a, de alguna manera, cómo te estás relacionando con tu equipo de trabajo, cómo te estás relacionando en casa, cómo te estás relacionando con pareja, cómo te estás relacionando con amigos, cómo te estás relacionando de repente contigo mismo. ¿Sí? Ese es el cuarto pilar. Los dos primeros pilares los asocio mucho con un tema interno. Es algo tuyo. El tema de autocontrolarte y el tema de tener autoconciencia es tu trabajo, es algo interno. Lo que sí vas a mostrar al resto y el resto va a ver es si tienes conciencia social y que también estás gestionando tus relaciones, porque eso es algo que tú vas a mostrar, porque es algo que tú evidencias de alguna manera con los vínculos o las relaciones que tú puedas tener. ¿Sí? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Ahora, hablamos tanto de emoción, chicos, que hay que definir, ¿sí? Hay muy importante el tema de emociones también, lo podemos buscar en internet y vamos a encontrar un montón de definiciones también. Pero a mí me encanta mucho esta definición, ¿sí? Pensemos en las emociones como los sentimientos que tú experimentas. Sencillo y concreto, ¿sí? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Emoción y sentimiento es exactamente lo mismo o tiene alguna diferencia? Entonces, si alguno me puede dar un poco su percepción, o me lo escribe, o por ahí le aperturo el teléfono. A ver, Rocío, tú me dices que son diferentes. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Alex me dice que uno es consecuencia del otro, ok. La emoción es pasajera, Frank, ok, Rocío, a ver. Las emociones son a corto tiempo y los sentimientos son a largo plazo. Ok. La emoción es menos duradera que un sentimiento. Las emociones son pasajeras. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una emoción y un ejemplo de un sentimiento?
A ver, Yuriko, tú levantaste la mano. Buenas tardes con todos. Bueno, yo buenas noches por acá. Considero que la emoción es algo momentáneo. Y en cuanto al sentimiento es algo que es a largo plazo. Como por ejemplo puede ser el sentimiento del amor, que puedes expresarlo y sentirlo hacia un largo tiempo, ya sea a tus padres, a tu pareja, a algún animalito, ¿no? Y en cambio, considero que la emoción puede ser, como le dije, algo del momento, no sé, una emoción, digamos, de alegría, no sé, te encuentras con una amiga en la calle que no veías hace tiempo y ahí está la emoción, pues, ¿no? La alegría al verlo. Es lo que considero. Muy bien, Yuriko, perfecto. Listo. A ver, voy a leer más acá. Emoción, alegría, exactamente. Daniel o Frank, no sé quién tiene el micrófono abierto primero. Sí, Frank. Sí, buenas tardes. Hola, Daniel, a ver, cuéntame. Luego seguimos con Frank. Sí, bueno, la emoción es una reacción efímera, ya que es de corto tiempo. Por ejemplo, alegría. Entonces, son reacciones que durante el día se presentan. Entonces podemos sentir ira, podemos sentir la emoción de la tristeza. Entonces, son emociones que, como nuestro cuerpo, creo que somos seres emocionales. Entonces, por ello muy importante demostrar lo que nos percata, lo que sentimos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Daniel. A ver, Frank, cuéntame tú, ¿cuál es tu percepción? Hola, muy buenas tardes con todos. Lo que es emoción es algo pasajero momentáneo, pero a la vez se puede, con el transcurrir del tiempo, se puede transformar en sentimiento. Muy buena perspectiva. Ok. Listo, chicos. Muchas gracias por su participación, en verdad. Me gusta mucho que participen. Efectivamente, la diferencia entre emoción y sentimiento tiene que ver con el tema de alguna manera, del tiempo que uno lo siente. O como ustedes dicen, la emoción es efímera, o mejor dicho, es espontánea, o puede ser momentánea. El sentimiento es algo mucho más profundo, mucho más duradero, efectivamente. ¿Sí? Si yo lo traslado al tema corporativo, por decir así, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, el tema de los new hires, o si nosotros recordamos nuestro primer día de trabajo. Por ejemplo, a mí me encanta mucho cuando yo entrevisto digamos, a los trabajadores nuevos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tuve la experiencia con un programa de training que nosotros tenemos en la empresa, que vinieron los chicos y realmente se les veía muy emocionados. Sí, porque era su primer día de trabajo, y alguno de ellos era su primer día de trabajo, su primer día como experiencia laboral también. Entonces, tú les haces la pregunta, ¿cuál es la primera emoción que tienen? Y ellos dicen, Girasol, me siento muy emocionado porque tengo mucha expectativa de entrar a trabajar, ¿sí? El sentimiento ya es trabajo nuestro como recursos humanos, que nosotros llamamos el sentimiento de pertenencia a la compañía, o lo que se conoce mucho en el tema de recursos humanos, el employee experience, o el nivel de compromiso que tú necesitas generar en el empleado. Que eso ya implica ciertas acciones que para mí definen si realmente te vas a quedar o no en la compañía. ¿Sí? Entonces, estos chicos que entran súper emocionados a la empresa, de la compañía depende que generen ese sentimiento de pertenencia a la empresa para que su estancia sea pues un tiempo prolongado, ¿sí? Básicamente a eso se refiere cuando hablamos de emociones y sentimientos. Ahora, ¿por qué se habla de inteligencia emocional? Porque la emoción, por ser algo momentáneo, por ser algo que de repente no es tan profundo o no te puede durar mucho y es bastante cambiante, por ende te genera reacciones en el instante. Entonces, es lo que uno tiene que trabajar como base para poder generar sentimientos que sean favorables y duraderos, que de alguna manera te generan relación positiva con el resto. ¿Sí? Por eso se habla mucho de inteligencia emocional. ¿Sí? Pero qué bueno que lo tengan claro.
Entonces yo les pongo un ejemplo, ¿sí? O mejor dicho, les hago una pregunta. ¿Alguna vez han estado en una situación en la que el comportamiento de otra persona te ha hecho reaccionar fuertemente? O llamemos así, nos ha hecho reaccionar impulsivamente. Me pueden colocar con un check si han tenido esa experiencia. Y si no han tenido esa experiencia, me colocan un check para abajo con el emoticón o me ponen sí, no, sí, no. Ok. 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 Creo que todos hemos pasado por esa experiencia, ¿cierto? Que alguna situación ha hecho que realmente uno reaccione de manera impulsiva. Y es algo natural, ¿sí? Ahora, si nosotros recordamos esa experiencia, es decir, Girasol, ¿qué fue lo que me hizo reaccionar impulsivamente de repente con algo? Normalmente lo asociamos a esto, ¿sí? Pasa el evento y uno reacciona impulsivamente, ¿sí? Es lo que normalmente pensamos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una reunión importante y resulta que hay un accidente de tránsito y el coche se demora, entonces uno automáticamente o puede empezar a gritar y decir voy a llegar tarde a la oficina, etc. Entonces empieza a mostrar comportamientos impulsivos. O si hemos tenido un choque, porque, por ejemplo, alguna vez una amiga que estaba yendo conmigo, pues ella estaba manejando normal y resulta que un coche se adelantó y al final le tuvo que chocar por la parte delantera. Entonces, la reacción que tuvo mi colega en ese momento fue gritar con palabras súper ligeras al chofer, ¿sí? Porque es un comportamiento que le generó una emoción de ira, de molestia, de frustración, etc. Entonces, automáticamente uno reacciona, ¿cierto? Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar como primer paso, si es que queremos hacer inteligencia emocional o de alguna manera empezar a trabajar mucho esto, es que no pensemos en esto a nivel mental. ¿Sí? Te pasa el evento y tú reaccionas. No. Lo que hay que pensar es lo siguiente. Es esto. Ahí hay un error. Esa es la idea correcta. El evento que nos pueda suceder, si es que nosotros recordamos, por ejemplo, en el caso de mi amiga que tuvo el choque del coche, que al final a ella le generó mucha ira y mucha molestia y por ende tuvo una reacción bastante impulsiva. ¿Sí? ¿Qué es lo que procesa tu cerebro? El evento pasa, por tu cabeza automáticamente pasan pensamientos y emociones. Lo que te genera este comportamiento o impulsivo o este comportamiento de repente que nosotros a veces llamamos un comportamiento irracional, ¿sí? Pero el tema de pensamiento y emoción es súper tan rápido que tú simplemente te bloqueas y te aligeras la cabeza inmediatamente y lo único que tú haces es reaccionar, ¿sí? Entonces, si hacemos un poco de autorreflexión, de repente no sé si en esta semana o hace tiempo hemos reaccionado impulsivamente hacia algo, nuestro comportamiento es totalmente inmediato. Por ejemplo, puede ser que tuviste un día fatal desde el principio y llegas al trabajo y te encuentras de que de repente tu colaborador no hizo lo que le pediste que hiciera. Tu comportamiento en ese momento, ¿qué es? Gritas o le llamas la atención. O como normalmente a veces se habla mucho del tema corporativo, o es algo que, por ejemplo, a mí me buscan mucho recursos humanos, me dicen, Girasol, mi jefe vino y se desquitó conmigo, y eso no es justo. ¿Sí? O vienen y te dicen, oye, mi jefe, sabes que yo no sé, creo que ha tenido un mal día, que vino y literal se puso a gritar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque uno normalmente el comportamiento lo muestra al resto. ¿Sí? Eso es muy importante, que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, cuando uno habla de inteligencia emocional, yo no digo que esto va a desaparecer. Tú tienes que hacer de que esto se minimice, porque de alguna manera la inteligencia emocional no es que te lleve a cero los comportamientos impulsivos que te puede generar una emoción que desencadena un evento que normalmente es desagradable. ¿Sí? Eso no. Sino la inteligencia emocional tiene que ver con la parte del medio. Ahí es donde tú eres intelectualmente. Pasa el evento, tienes que ser lo suficiente inteligente de ver algún pensamiento y algún tema de emoción que haga que tu comportamiento no sea impulsivo. ¿Sí?
que normalmente tiene que ver con el tema del mindset, porque si no estaríamos siendo incoherentes y me dirías girasol, pero si a mí me chocan el carro, de todas maneras me voy a molestar y mi pensamiento va a ser qué le pasó a la otra persona, más si es que él tiene la responsabilidad. No me puedes decir que yo pienso diferente, no te estoy diciendo eso. Lo que yo te estoy diciendo es que le sumes otros pensamientos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, te chocan el carro, automáticamente tu pensamiento es la culpa es de él y la emoción es de ira. Ok, métele otro tipo de emoción. Métele una emoción de tranquilidad. O un pensamiento de decir, me pongo a respirar y digo, sí, toca conversar. ¿Sí? Porque el comportamiento impulsivo tiene que ver mucho con esa emoción que tú no le prestas atención y automáticamente reaccionas por el evento que está pasando. Por eso es que se llama comportamiento impulsivo. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora tú me dirás, girasol, es tan fácil, pero se hace complicado. Sí. Y hay algo que nosotros dentro de psicología llamamos mucho, que hay que tener muy en cuenta también, que cuando uno tiene un comportamiento de alguna manera impulsivo, ¿sí? Que es algo que yo les quiero mostrar en un pequeño video, a ver si alcanzamos a ver acá. Que me gusta mucho esto. Está subtitulado, me gusta mucho el tema de los textos, pero se puede ver básicamente. Entonces vamos a ver acá, les muestro, me avisan si pueden escuchar. A ver, permítanme esta. Quiero que vean esto y escuchen básicamente, porque esto tiene que ver mucho también con inteligencia emocional, o al menos sobre todo en el tema de los comportamientos que podamos generar, ¿sí? Disculpe, no se escucha. Un segundo. ¿Cierto? Estimada Girasol, debe compartir en pestaña para que se pueda escuchar. Arrástrelo o súbalo así hacia las pestañas y allí luego le da compartir en pestaña. A ver, chicos, denme un segundo, que ahora creo que sí se va a poder. Perfecto. Gracias. The 40 or so muscles in the human face can be activated in different combinations to create thousands of expressions. But do these expressions look the same and communicate the same meaning around the world, regardless of culture? Is one person's smile another's grimace? Charles Darwin theorized that emotional expression was a common human feature. But he was in the minority. Until the mid-20th century, many researchers believed that the specific ways we show emotion were learned behaviors that varied across cultures. Personality theorist Sylvan Tompkins was one of the few to insist otherwise. Tompkins claimed that certain affects, emotional states and their associated facial expressions, were universal. In the 1960s, psychologist Paul Ekman set about testing this theory by examining hundreds of hours of film footage of remote tribes isolated from the modern world. Ekman found the native people's expressions to be not only familiar, but occurring in precisely the situations he would expect. Conversely, he ran tests with tribes who had no prior exposure to Western culture.
they were able to correctly match photos of different facial expressions with stories designed to trigger particular feelings. Over the next few decades, further research has corroborated Darwin's idea that some of our most important emotional expressions are in fact universal. The degrees of expression appropriate to a given situation can, however, vary greatly across cultures. For instance, researchers have studied facial expression in people who are born blind, hypothesizing that if expressions are universal, they would be displayed in the same way as sighted people. In one study, both blind and sighted athletes displayed the same expressions of emotion when winning or losing their matches. Further evidence can be found in our evolutionary relatives. Comparisons of facial expression between humans and non-human mammals have found similarities in the structure and movement of facial muscles. Chimpanzee laughter looks different from ours, but uses some of the same muscle movements. Back in the 60s, Ekman identified 6 core expressions. Anger is accompanied by lowered eyebrows drawn together, tense and narrowed eyes and tight lips. Disgust by the lips pulled up and the nose crinkling. In fear, the upper white of the eyes are revealed as the eyebrows raise and the mouth stretches open, while surprise looks similar, but with rounded eyebrows and relaxed lips. Sadness is indicated by the inner corners of the eyebrows being drawn inwards and upwards, drooping eyes, and a downturned mouth. And of course, there's happiness, lips drawn up and back, and raised cheeks causing wrinkling around the eyes. More recently, researchers have proposed additional entries such as contempt, shame, and disapproval, but opinions vary on how distinct boundaries between these categories can be drawn. So if Ekman and other researchers are correct, what makes certain expressions universal? And why are they expressed in these particular ways? Scientists have a lot of theories rooted in our evolutionary history. One is that certain expressions are important for survival. Fear and surprise could signal to others an immediate danger. Studies of humans and some other primates have found that we pay more attention to faces that signal threats over neutral faces, particularly when we're already on high alert. Expressions also could help improve group fitness by communicating our internal states to those around us. Sadness, for example, signals to the group that something's wrong. There's some evidence that expressions might be even more directly linked to our physiology. The fear expression, for instance, could directly improve survival in potentially dangerous situations by letting our eyes absorb more light and our lungs take in more air, preparing us to fight or flee. There's still much research to be done in understanding emotional expression, particularly as we learn more about the inner workings of the brain. But if you ever find yourself among strangers in a strange land, a friendly smile could... Uy, creo que se cortó, ¿cierto? Espérense. Qué pena, chicos, el video se me fue. Solamente faltaba 30 segundos ya como tema de cierre. Pero básicamente, ¿por qué les quise mostrar el tema del video? Ustedes dirán, Girasol, eso que tiene que ver con inteligencia emocional. El primer paso que uno tiene para poder manejar inteligentemente sus emociones es que tienes que reconocer tus emociones, ¿sí? Ahora, la emoción no necesariamente es lo que uno expresa. Les quise mostrar un poco el video porque la emoción viene acompañado mucho con el tema de expresión, como lo dice de alguna manera Charles Darwin dentro de la investigación que hizo. Las expresiones que nosotros tenemos son múltiples y están sujetos mucho a tema de percepción, ¿sí? O sea, que uno sonría de esta manera no significa que todo el mundo lo haga de la misma forma, ¿sí? Las emociones, chicos, tienen que ver solamente, mejor dicho, tienen que ver con algo muy importante, con lo que uno expresa verbalmente, con el sonido de la voz, como lo queramos llamar, pero tiene que ver mucho más, y es algo que de repente como naturaleza humana siempre lo vemos, tiene que ver mucho con el tema de las expresiones, ¿sí? Porque normalmente cuando uno tiene las emociones más agradables o más bonitas, que de repente puede ser un poco el tema de alegría, te dan una noticia preciosa de que, no sé, te ganaste la tinca o te están promocionando dentro del trabajo o de repente es la noticia que esperabas te la están dando, entonces normalmente uno ¿cómo reacciona? Feliz,
¿cierto? Uno sonríe, uno levanta las manos, o no sé si ganaste algo, etc. Pero nuestro cuerpo experimenta mucho, de alguna manera, una sensación de felicidad o una sensación agradable bastante intensa, que si lo trasladamos un poco al plano cerebral, tu nivel de dopamina se incrementa mucho, ¿sí? Entonces uno está feliz, pero lo muestras a nivel integral. Ahora, cuando hablamos un poco de inteligencia emocional, normalmente nosotros vamos a aquellas emociones que no necesariamente son agradables, ¿sí? Entonces, uno es, por ejemplo, ¿por qué hago que yo reaccione impulsivamente ante determinada situación? Entonces, yo les pregunto ahora, si es que nosotros reaccionamos impulsivamente, ¿qué tipo de emoción hemos sentido? O de alguna manera, nosotros, porque por ejemplo me pusieron ahí, Girasol, ¿cómo es que uno controla? Ok, ¿cómo uno controla? ¿Qué tipo de emociones son las que normalmente uno hace que actúe impulsivamente? Ok, la ira, ¿qué más? La incomodidad, ok, ¿qué más? El rencor, ok, ¿qué más? La frustración, ok. La amargura, ok. El miedo, muy bien. ¿Qué más? El odio, ok. ¿Qué otro tipo de emociones? Rechazo, ok. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque el primer paso para que uno sea inteligente emocionalmente es que tú reconozcas esas emociones que de alguna manera te hacen actuar de esta manera impulsiva. Si es que uno, por ejemplo, lo ve en el trabajo, cuando el jefe viene y te grita, o es un poco de repente lo que me pasa a mí en recursos humanos, alguien y me dice, Girasol, ¿sabes que me acaban de gritar y en verdad me siento incómodo? ¿Sí? Entonces, cuando uno habla con el líder o el jefe que de alguna manera fue parte un poco de la experiencia y le preguntas, oye, ¿qué pasó? Y de alguna manera ahondas un poco, llegas siempre a la emoción, ¿sabes qué, Girasol? Yo me desquité con él, o de alguna manera no debía hacerlo de esa forma, pero realmente porque me sentía frustrado porque salía de una reunión donde los resultados que estaba presentando no eran muy buenos. Entonces, mi sensación de frustración hizo que de alguna manera uno actúe de esa forma. Ojo, no es excusa, pero ya reconoces eso. Y es como trabajo un poco con los líderes de la compañía. Si tú no reconoces y no le pones un nombre, ojo, no necesariamente lo vas a exponer, pero contigo mismo sí. Como vimos al principio, el tema de la autoconciencia. Ese es el primer paso. Tienes que identificar qué emoción está haciendo que tú actúes impulsivamente en determinada situación, ¿sí? Eso es número uno. ¿Por qué? Porque el tema de reconocer, y ya le estás poniendo un nombre que nosotros en psicología llamamos a eso la técnica del rotulado, implica que tú ya puedes controlar eso, porque uno no controla lo que no conoce, ¿correcto? Ok. Hay una técnica especial que a mí me gusta mucho, que de alguna manera ayuda mucho en situaciones así, que básicamente recordemos que el comportamiento que uno hace tiene que ver con mente y tiene que ver con emoción, ¿sí? El tema es que tienes que aprender a manejar un poco el mindset o la mentalidad que uno tiene. ¿A qué me refiero con esto? Les pongo un ejemplo concreto, ¿sí? Pongámoslo a su realidad, pero imagínate y ponte básicamente en este rol, ¿sí? Estás en el trabajo, estás a punto de dirigirte a una reunión súper importante y el contrato que de alguna manera necesita firmarse en la reunión que de alguna manera estás agendada, que está a punto de empezar en 5 minutos, desapareció de tu escritorio. ¿Sí? Y es una reunión importante, imagínate que están los dueños de la compañía, puede estar el jefe, pero las personas que tú consideras de alguna manera importantes dentro del ámbito laboral están presentes en esa reunión y te están esperando para poder hacer la firma con el cliente. Y resulta que tú vas y el contrato no está en tu escritorio, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos en ese momento? Si es que nosotros vamos a esa situación. ¿Qué es lo primero que pasa a nivel pensamiento? Como pensamiento. ¿Qué es lo que haces? ¿Te preocupas? ¿Te frustras? Ok, ¿qué más? Enojo, ok. ¿Qué más? ¿Qué más pasa en ese momento? Frustración, ok. Desesperación, ok.
Que básicamente fue una situación que le pasó a una colega mía. Ok. ¿Qué es lo que ustedes harían? Crean que fue la reacción que hizo mi colega, por ejemplo. En ese momento tienes solamente 5 minutos para ir a la reunión. ¿Qué haces? ¿Qué harían, o mejor dicho, en ese momento? Ok, ya identificamos que uno se desespera, uno se frustra, uno se estresa, pero ya tienes 5 minutos y la reunión está por aperturar. Imagínate que te llama tu jefe y te dice, oye, Girasol, te estamos esperando. ¿Qué haces? Ok, me jaló los cabellos, exacto, es una reacción. Tratas de mantener la calma, ok. Pero ¿qué hacemos concretamente en esa situación? ¿Pido ayuda a alguien? Ok, pero ¿te ayuda en qué? No hay contrato. Y la reunión está a punto de empezar, ok. Primero me relajo, ok. Lo imprimas, no. Imagínate que es un contrato de estos que se notarían y no es que imprimas si tienen firma manual, sino es un documento importante y está notariado y todo el proceso que es un poco burocrático y que demora, no sé, como un mes. Digamos que el tema de la impresión nueva no ayuda, porque recuerda que ahí solamente está para que el cliente le ponga la firma y ya está. Recordemos que tenemos 5 minutos. Mantener la calma, ok. Digamos que me dan respuestas al 50%, ok. Trataría de recordar, imagínate que no hay contrato. O sea, la situación es esta, el contrato no está. Haces el reminder de todo, la trazabilidad, pero no hay contrato. Un cliente nunca te va a firmar un hoja en blanco. Ok, informamos del problema al jefe. Ok, ¿qué le dices a tu jefe? Seamos realistas, ojo. Trato de hacer una copia, trato de buscar una copia inmediatamente. Digamos que el contrato no tiene copia, Silvia. Es este contrato que viene notariado y ahí es único. Le invitamos un café mientras toma una solución. Ok, pero ¿cuál sería la solución? La solución, bueno, hay de dos. Buenas tardes. La primera es buscarla. Ya si el último, puede ser como estrategia que invitarla a tomar el café, porque mientras es 1 minuto puede ir a buscarlo, uno de mis estos extras. O caso contrario, pedirle al cliente, ¿no? Explicarle que ha habido un contratiempo, amablemente, y pedirle gustosamente para el día de mañana. Es una posibilidad, pero en el mundo corporativo, reprogramar reunión con un cliente, con un contrato que tiene firma y sello notarial es un poco complicado, pero es una buena opción. Llamar a la calma, ok. Preguntó a alguien si se acercó, ok. Finalmente redactaría nuevamente el contrato, ok. Eso es lo que regularmente haríamos, ¿cierto? Pero en el caso de mi colega, su reacción no fue muy positiva porque ella reaccionó impulsivamente. ¿Qué fue lo que hizo? Esto fue lo que pasó. ¿Sí? En ese momento que el contrato no estaba, ella de alguna manera sintió mucha ira. Sintió que el corazón aceleró mucho porque el ritmo cardíaco acelera mucho cuando uno está en situaciones de alerta, llamamos así, donde el contrato no está. Lo primero que pasa por tu cabeza son pensamientos de, le echas la culpa a tu jefe, le dices, oye, siempre me da 24 horas y debería ser una semana. Culpas a los que limpian la escritura y dices, bueno, ellos de repente lo votaron porque no revisan las cosas, etcétera, ¿sí? Ella se puso pensamientos muy de ese tipo. Entonces dijo, no. Con la emoción más cargada de tema de frustración, los pensamientos estos de que tú culpas y no, de alguna manera, la racionalidad no está, lo que hizo fue básicamente llamar a su jefe. Vino a la oficina el jefe y literal explotó con el jefe. ¿Sí? Le gritó y le dijo, el contrato no está, no tengo la menor idea de qué hacer.
Y el responsable eres tú porque te pedí 48 horas y me diste solamente 24. ¿Sí? De alguna manera el jefe se quedó como que, ¿qué pasa acá? Él tuvo que de alguna manera ir a la reunión, cancelar la reunión, porque es lo más lógico, como ustedes dicen, canceló la reunión y la reunión se tuvo que reprogramar. ¿Sí? Claro. Después de esto, de alguna forma, cuando pasa este tiempo, porque recordemos que el tema de las reacciones desfavorables que uno tiene, si es que lo ha experimentado, porque es algo que también lo cuento al tema personal, porque también he pasado por eso, los tiempos son bastante cortos. No es que tu molestia pueda durar 1 hora, 2 horas, sí, pero cuando pasa en ese momento, tus reacciones son inmediatas. Si tienes 5 minutos y no encuentras el contrato y llamas a tu jefe va a la oficina, reaccionas desfavorablemente, eso pasa en menos de 5 minutos. ¿Sí? Cuando el jefe sale de la oficina ya para poder reprogramar la reunión con el cliente y mi amiga se queda sola, es donde uno ya empieza a, como ustedes dicen, a respirar, a tomar la calma y decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? ¿Sí? Que nosotros llamamos a eso el nivel de autoconciencia. Pero la sensación sigue, porque el malestar sigue, ¿sí? Ya por la reacción que uno tiene. A eso nosotros le llamamos algo muy importante que hay que tener en cuenta. Eso para mí es un secuestro cognitivo, o en psicología, o de alguna manera dentro de los expertos lo llaman así. Cuando la forma que tú piensas, de alguna manera lo procesas, te genera una respuesta irracional. Eso es un secuestro cognitivo y es donde de alguna manera uno tiene que trabajar para poder ser inteligente emocionalmente y evitarnos un poco esta frase que decimos, pero la emoción me ganó. En realidad la emoción no va sola, la emoción va con el pensamiento que hace que esa emoción, su nivel de intensidad suba como para que explote y puedas tener de alguna manera este comportamiento irracional. Que a eso nosotros, insisto, llamamos como secuestro cognitivo, ¿sí? Eso se aprende, sí. Se entrena, sí. Pero es algo que primero tienes que aprender a identificar y de alguna manera saber controlarlo, saber manejarlo. De repente yo que trabajo en recursos humanos o parte del rol como psicóloga, de repente toda la experiencia, siempre he estado expuesta a situaciones que son bastante complejas. Y mi rol dentro de la compañía es evitarme las respuestas irracionales lo menos que yo pueda de alguna manera hacerlo. ¿Por qué? Porque una respuesta irracional, chicos, si ustedes hacen de alguna manera un poco de autorreflexión con sus reacciones impulsivas que tuvieron en ese momento, ¿qué es lo que pasa con las personas involucradas? ¿Se acercan o se alejan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el jefe dentro de la empresa te grita? ¿Tú quieres estar cerca de ese jefe o no? Exacto, se alejan. Si tú tuviste una discusión con pareja o tuviste una discusión con amigos o discusión de repente en familia y tú reaccionaste impulsivamente por un evento, ¿qué pasa con esas personas? Uno se aleja. Si es que uno reaccionó o de repente uno recibió de alguna manera el comportamiento irracional. Eso produce alejamiento. ¿Sí? Ahora, es algo natural. ¿Por qué? Porque uno dice, oye, a mí no me gusta que me griten. ¿Sí? Entonces, en el caso de mi amiga, por ejemplo, para la situación que vimos en el tema laboral, ella, sí, de alguna manera su jefe, pues es una persona que de alguna manera tiene mucho mejor manejo con esto. Lo que hizo fue dejarla sola en la oficina. Ella cuando se dio cuenta y le llamó a su jefe, porque ella me contó que era sola, lo llamé inmediatamente, pero su jefe lo que hizo fue no contestar el teléfono y dejarle simplemente un mensaje. Hablamos mañana, no te preocupes. Ya está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien que maneja ese tipo de situación sabe, y si uno lo experimenta también, que uno necesita un espacio para poder que de alguna manera la racionalidad del pensamiento y la intensidad de la emoción disminuya para que esa experiencia de secuestro cognitivo que acabas de tener, tú lo puedas solucionar. ¿Sí? Pero lo primero que tienes que hacer ahí es reconocer tu emoción, saber qué fue lo que pensaste, pensar un poco en tu reacción. Ahora, en la experiencia que yo les cuento de mi amiga, por ejemplo, hay suficiente confianza con su jefe.
porque eso mucho depende también. En el mundo corporativo, mucho depende qué tanto tienes de vínculo con la persona, con el jefe o con tu compañero de trabajo. Mucho depende de eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el caso de mi amiga, su jefe efectivamente, ella fue al día siguiente y de alguna manera se disculpó, le comentó un poco cómo se sentía en ese momento, plantearon la solución y se dio. Y el jefe de alguna manera aperturó y le dijo, o sea, está bien, no puedo entender de qué reacciones así, pero algo así no puede volver a pasar. Entonces mi amiga entendió y es algo que no repitió más, ¿sí? Eso también pasa. Ahora, puede pasar por el otro lado y decir, Girasol, no todos los jefes son tan comprensivos, ¿sí? Pero acá mucho depende de la frecuencia de comportamiento que uno muestra dentro de la empresa. Cuando, por ejemplo, vienen a hablar conmigo y me dicen, Girasol, mi jefe no es tolerable, lo primero que yo pregunto ¿es la primera vez? Si es algo repetitivo, de alguna manera el tema de la tolerancia que uno tiene de responder positivamente a ese tipo de situaciones van variando. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora, ustedes dirán, Girasol, pero el secuestro cognitivo, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. ¿Sí? Entonces, cuando uno reacciona impulsivamente o tiene de alguna manera estos comportamientos irracionales, hay que tener en cuenta algo muy importante, el desencadenante o el evento que hace que te genere ese tipo de emoción y ese pensamiento que hace que genere la respuesta irracional. En el ejemplo que vimos, por ejemplo, el desencadenante tiene que ver netamente la ausencia de contrato. El contrato no está, por eso es que mi amiga reaccionó de esa forma. Eso se identifica y en base a eso se trabaja. Claro, después de eso haces un plan de acción, ¿cierto? Girasol, desde ese momento que yo tuve la experiencia, cada contrato que tenía con el cliente, me tocó ponerlo bajo llave y ser mucho más, de alguna manera, revisar. Antes tenía reunión con el cliente, un día antes preparaba absolutamente todo, revisaba una hora antes de que aperture la reunión con el cliente de que los contratos estén, para que no me vuelva a pasar, porque ya sé cómo reacciono con un desencadenante de ese tipo, ¿sí? Es algo que normalmente nosotros, cuando trabajamos mucho el tema de inteligencia emocional, necesitamos hacer. Usted me pregunta, Girasol, ¿cómo uno controla sus emociones para evitar o minimizar las reacciones? Eso. Uno, tienes que identificar la emoción, los pensamientos y sobre todo los desencadenantes. Ahí es mucho trabajo a nivel knowledge, me refiero a nivel cerebral y también a nivel emocional, si es que lo vemos en situaciones concretas, ¿sí? Y tienes que hacer algo diferente. Como decía Albert Einstein, es loco una persona que piensa que haciendo exactamente lo mismo va a tener resultados diferentes. Esa es la locura pura. Y exactamente eso es lo que pasa con el tema nuestro de inteligencia emocional. Si tú identificas el desencadenante y no haces algo para poder controlar o evitar de que eso pase, pues vas a seguir reaccionando irracionalmente o vas a seguir teniendo comportamientos impulsivos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de desencadenantes, pues hablamos de esos eventos que hacen que uno se sienta de una manera, entre comillas, inútil, llamemos así, o no útil, que es un poco lo positivo que me gusta hablar, ¿sí? Es aquello que a ti, como ustedes me colocaron, es aquello que te hace sentir frustrado, es aquello que te hace sentir molesto, es aquello que te hace sentir incómodo, es aquello que te hace sentir de alguna manera desmotivado, de repente si es que hablamos en el trabajo, ¿sí? Pero lo tienes que identificar y le tienes que poner un nombre, ¿sí? ¿Una respuesta irracional es evadir? Claro que sí. Imagínate en el ejemplo que yo les puse. Una respuesta irracional sería tanta frustración y tanto temor que de repente pudo tener la persona que se pudo haber ido de la oficina y simplemente no enfrentar el momento. ¿Eso trae una consecuencia? Sí. ¿Es una respuesta irracional? Claro que sí. Porque la respuesta irracional no necesariamente tiene que ver un tipo de confrontamiento con los involucrados. El tema de alejarte y no enfrentarlo también es una respuesta irracional. Porque eso va a traer una consecuencia. ¿Sí? Eso es muy importante que también lo podamos definir. Ahora, si es que ya lo llevamos como que a un plano mucho más personal, si hacemos un poco de research de repente,
El tema de inteligencia emocional también va asociado mucho porque tú quieres ser inteligentemente emocionalmente, por decir así, cómo es que yo controlo mis emociones, ¿sí? Tú tienes que tener, tienes que saber el por qué, para qué. Girasol es mi propósito de vida, perfecto. ¿Afecta para tu plan de vida? Perfecto. Entonces toca saber. Girasol, quiero mejorar la relación con mi pareja, con mi familia, por eso de alguna manera quiero controlar mejor mis emociones. Tiene que haber un propósito. Si no hay propósito, no hay forma de que puedas controlar tus emociones. Eso es muy importante, no solamente a nivel personal. Yo lo cuento mucho con el tema de la experiencia que yo tengo en el mundo corporativo, en Human Resources, cuando los líderes sobre todo vienen y son bastante impulsivos al momento de reaccionar, sobre todo cuando ellos tienen muchos, son muy sensibles al tema del error, ¿sí? Y reaccionan con gritos o pueden faltar el respeto de repente. Normalmente lo hacen con unos niveles elevados de voz, ¿cierto? Y es algo que un jefe no lo normaliza, ¿sí? Entonces, lo primero que a ellos se les dice es, dime por qué quieres mejorar eso. No, Girasol, quiero incrementar mi porcentaje de clima laboral. Ah, perfecto. No, quiero que mi equipo realmente suba su nivel de productividad. Check. Quiero que los niveles de venta incrementen. Tiene que haber una razón, un propósito. Eso es en el mundo corporativo. A nivel personal, también te tienes que hacer la pregunta. ¿Por qué quiero controlar esta emoción que me hace reaccionar impulsivamente? Si tú no lo tienes claro, no vamos a poder avanzar mucho. Eso es uno. Lo otro es que de alguna manera aceptes la emoción que te está haciendo sentir el desencadenante que estás experimentando o el evento. No te puedes mentir a ti mismo, ¿sí? Por ejemplo, mi amiga en ese momento cuando tuvo la experiencia, ella tiene que saber de que realmente se frustra con eso. No te puedes mentir y colocar una emoción que no es. Al final tu comportamiento puede ser otro. Porque recordemos que el tema de la inteligencia emocional eres tú mirándote al espejo. Entonces tú no te puedes mentir. Tienes que saber identificar realmente que la emoción que estás sintiendo es tuya y es real. Y es parte de, y es algo natural. ¿Sí? Lo tercero, tienes que medir mucho el nivel de frecuencia. Es decir, Girasol, estoy reaccionando impulsivamente en el mes 20 veces. Y no sé por qué. Hazte un alto y veamos un poco. Porque el tema de la frecuencia también es algo muy valioso. En el tema corporativo yo sí sumo mucho el tema del contexto. Chicos, tienen que ver el contexto. No solamente focalizados cómo es que se dice esto. Lo que tienes enfrente no. En el trabajo, si es que tú tienes el trabajo en el tema de la empresa, por ejemplo, tienes que ver de que tienes gente alrededor. Por ejemplo, en tema de desencadenantes, cuando normalmente pasa errores de los colaboradores. A mí, por ejemplo, no me gusta llamar la atención delante de la gente. No soy alguien así. Mi estilo siempre es controlo emocionalmente todo, porque es un poco complicado que de repente yo pueda explotar o me puedan ver una cara de molesta, ¿sí? Lo único que yo hago es llevar a la oficina y ahí tener la charla, ¿sí? Sí es posible cuando tengo menos gente de repente alrededor. No soy alguien mucho de dar mucho escándalo, por decir así, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú explotas y te olvidas de lo que está en el resto, al final la consecuencia no solamente es tuya con el involucrado, sino también lo que están alrededor. En el mundo corporativo, el tema de la percepción es muy valioso, porque hay mucha gente que a veces no pregunta e interpreta lo que está viendo y puede hacer conjeturas que al final no te favorecen. Por eso lo que yo recomiendo siempre es que cosas así se traten de manera privada, ¿sí? Hay algo muy importante con el tema de los jefes que son impulsivos. Por ejemplo, lo que yo recomiendo mucho es ¿qué tanto nivel de confianza tienes con tu jefe como para poder abordar ese tema? Porque a veces los colaboradores aceptan comportamientos simplemente porque es mi jefe. Si hay algo que te molesta o de alguna manera te grita o de alguna manera, no sé, tiene otro tipo de comportamiento, pues lo tienes que hablar. Hay un tópico que nosotros vamos a tocar que tiene que ver mucho con comunicación. Tu jefe no va a adivinar algo que tú no le dices que te molesta. Ojo, la práctica dentro de Human Resources me da dos temas. Cuando tú hablas puedes tener una respuesta favorable, ¿sí? Pero tienes que saber hablar, ojo.
Lo segundo es que si tú eliges quedarte callado, asumiendo de que tu jefe va a entender de que esa situación te molesta, no necesariamente pasa así. Porque a veces los jefes o los líderes están tan concentrados en el día a día que ignoran muchas veces a veces lo que es evidente. ¿Sí? Para mí, el mejor tip que existe es que converses. Te sientes y realmente converses. Si la persona escucha, perfecto. Si la persona no escucha, pero ya tienes un gran avance porque el desahogo es tuyo. Ojo, me hablo de conversar, no de quejarte, que también hay que saber comunicar cosas. ¿Sí? Hablas y te votan. Ah, depende, Raúl. ¿Sí? Hay mucho, por ejemplo, en el mundo corporativo, es un poco el tema girasol. Si uno se queja sin trabajo. Puede que sí, puede que no. Eso mucho depende de la cultura de la organización. Si tienes una cultura de comunicación abierta y transparente, funciona muy bien. Pero al final, chicos, si somos jefes o soy miembro de un equipo, yo conozco a mi jefe, si es que realmente tengo esta relación. Pero tienes que generar vínculos de comunicación, de algo real, de algo concreto, no de algo que de repente es pasajero, por decir así. ¿Sí? Depende de las quejas que de repente uno tiene. Y ojo, mucho depende de la cultura de la empresa. Yo no puedo negar algo que de repente no existe dentro del mundo laboral. Yo soy muy afortunada de trabajar en culturas que son bastante abiertas en tema de comunicación, pero sí, como recursos humanos, no puedo negar de que existe un poco este temor de decir, girasol, si me quedo sin trabajo, me botan. Puede pasar, puede pasar. Pero lo que yo más recomiendo cuando uno realmente tiene este tipo de cosas es que lo converses. No puedes guardarte, porque recordemos que emoción guardada genera mucho secuestro cognitivo, porque recordemos que un comportamiento impulsivo es la suma del evento, de pensamientos y emociones que no necesariamente surgen en el momento. Porque si algo tú no lo hablaste, esa emoción se hace mucho más intensa. Y cuando la emoción es mucho más intensa, tu respuesta irracional también va a ser mucho más intensa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bueno, esto se lo dejo como reflexión. Hay un tip que me funciona muy bien y es algo que yo siempre recomiendo, sobre todo cuando doy asesorías en tema de habilidades blandas, sobre todo en tema de entrevistas. Me dicen, Girasol, ¿qué hago? Tómate un tiempo para ti siempre una vez a la semana. Tienes que reflexionar. Tienes que saber, a ver, esta semana qué emociones experimenté. Tal cosa, tal cosa. Entonces te vas conociendo. Porque el otro secreto del tema de la inteligencia emocional es que tanto te conoces. Eso es muy importante y eso uno lo tiene que trabajar todos los días o al menos una vez por semana. ¿Sí? Es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay una técnica que es bastante bonita que se llama los estados flow, de que corta con el tiempo, que yo solo les voy a contar la siguiente clase, que a mí me gusta mucho, porque realmente son esas situaciones que elevan tu nivel de productividad también en el mundo corporativo, pero sobre todo te llevan a una estabilidad, un equilibrio que de repente estamos muy demandados mucho ahora, que estamos de repente en el mundo de la inteligencia artificial y la era digital, donde las cosas son bastante flash, por decir, son bastante rápidas, y necesitamos de repente este equilibrio mental, emocional, sobre todo si uno trabaja en el mundo corporativo o lo quiere hacer también en un tema de plano personal, ¿sí? Es una técnica bastante bonita y yo se los comparto en la siguiente clase porque me quedé corta con el... ¿Sí? Bueno, chicos, yo no sé si tienen alguna pregunta, algo más. No sé si les gustaría preguntar algo por ahí que le puedo robar un minuto de repente a dos antes de... Disculpe, ¿la grabación me va a llegar al correo? ¿Cómo va a ser? Das, eso no sé si tú les escuchó? Eso te lo puede decir Daza, que es el coordinador de ITEC. Pero yo igual le digo que te pueda responder por WhatsApp. Yo creería que sí, les mandan por WhatsApp. Ok. Efectivamente, hay que llevar una comunicación asertiva. A tema de asistencia hay que verlo con Dosa, pero yo les digo. Ahí está, me dice, al grupo de WhatsApp le van a mandar. Ok, perfecto. ¿Por qué es importante desencadenar una mala emoción?
Más que desencadenar una mala emoción, a mí la importancia es que tú identifiques como ser humano de que a veces uno tiene emociones intensas que hacen que reacciones de alguna manera impulsivamente o irracionalmente. Básicamente me voy por ahí. La importancia radica en que lo reconozcas. Porque si no empezamos con eso, digamos que nos vamos a quedar a medio camino. En el caso de mi amiga, por ejemplo, la mejor solución es esta. Uno, te pasa la emoción, de alguna manera uno está frustrado, rabioso, da ganas. Es que aprendas mucho, por ejemplo, yo practico muchos ejercicios de respiración, uno relajado y llame a su jefe y le cuente la verdad. O sea, le diga, ¿sabes qué? El contrato desapareció. Me toca reprogramar y esto te lo entrego en 48 horas y hagamos la reunión con el cliente 3 días después. Ya está, pero de lo más, de alguna manera calmada, ¿no? Manteniendo un poco la línea de comunicación de respeto con el jefe, porque al final es quien de alguna manera puede solucionar. O la otra opción es que tú les digas al jefe, mira, si hay mucho tema, pues yo voy a la reunión y explico la situación. Y de alguna manera le planto cara al cliente y le digo, efectivamente es mi responsabilidad, pero la solución que le planteo es esta, que también puede pasar. Sí, porque al final, si uno no se contabiliza un poco de los errores que comete, tampoco crece emocionalmente. Pero más que la solución que uno da, es mucho cómo tú te comportas, cómo reaccionas, cómo expresas un poco ese desencadenante, ¿sí? Que eso es muy importante. Y en el mundo corporativo, de alguna forma, es que sepas manejar mucho eso. Si necesitas tomarte una pausa, lo tienes que hacer. Por ejemplo, a mí me ha pasado situaciones, sobre todo cuando el nivel de estrés está bien alto, que yo soy totalmente transparente con el equipo y les digo, chicos, por favor, denme 30 minutos en la oficina, no quiero que me molesten porque realmente necesito una pausa. Entonces, ellos ya saben, entonces pasan los 30 minutos y ya está. ¿Sí? Daniel, ajá. Y mira, los niveles de ansiedad ayudan mucho. Yo soy partidaria mucho de que los niveles de ansiedad uno lo controla o ayuda mucho con el movimiento que tú le das al cuerpo. No hay mejor, ¿cómo es que se dice? No hay mejor recomendación que le des movimiento al cuerpo. ¿Movimiento a qué me refiero? A que hagas ejercicio sano, hagas algún hobby que te guste. Los estados flow, por ejemplo, que vamos a tocar la siguiente semana, ayudan mucho para eso. Porque cuando uno tiene situaciones de ese tipo y no hace absolutamente nada más que sentarse o agarrar el cortisol temporal, que es el celular, el tema de los reels, etcétera, no haces nada, al final tu cerebro empieza a trabajar solo. Entonces, cuando el cerebro está trabajando y uno no hace nada, normalmente los pensamientos que uno tiene no son muy agradables, y es algo que está probado científicamente. Pero si tú te pones a hacer una actividad, lo que más te guste, no sé, me refiero a algo agradable, ¿sí? O algo sano, que, no sé, correr, caminar, etcétera, le estás dando otra perspectiva a tu cerebro, a tus emociones y a los niveles de ansiedad que tú puedas tener. Entonces tienes más estímulo agradable, lo que hace que incremente los niveles de dopamina y te bajen los niveles de cortisol. Entonces, de alguna manera estás mucho más agradable, ¿sí? A que te sientes a estar con el reel, que es una dopamina temporal para mí, que cuando termina eso, te sientes realmente agotado. Entonces tu cortisol se dispara. Entonces al final te quedaste 10 horas sin hacer absolutamente nada. Como dijo Albert Einstein, chicos, yo me quedo mucho con eso. Estás loco si piensas que si sigues haciendo lo mismo, vas a tener resultados diferentes. ¿Sí? Eso es lo que les recomiendo mucho. Alfredo, ayuda mucho los ejercicios de respiración y es algo natural. Cuando uno está en un estrés límite, un estrés top, sí, normalmente uno pasa así, te bloqueas, la mente se te pone en blanco. Sí, es algo natural. No es algo que solamente de repente te pueda pasar a ti y no tienes la menor idea que decir, sí, suele pasar. Pero hay que identificar un poco el desencadenante y empezar a trabajar un poco en base a eso. Tiene que ver, Deyanira, efectivamente. Para mí es básicamente lo mismo. Ser inteligente emocionalmente es qué tan maduro eres emocionalmente. Es decir, la madurez tiene que ver mucho con el tema del control, con el tema del conocimiento. La inteligencia emocional es exactamente lo mismo, chicos. El nombre de alguna manera está siendo muy cliché, pero es algo que se conoce desde hace muchísimos años atrás. Desde Goleman, que de alguna manera empezó
con las 7 tipos de inteligencia, pero existían estudios mucho más atrás. Solo que ahora está siendo mucho en boga porque el tema de la emoción ahora es mucho más fluctuante o es mucho más demandante, ¿sí? Pero tiene que ver mucho con eso, es que tanto controlas tu emoción, que tan inteligente eres controlando tus emociones. That's all. Ok, chicos. Bueno, creo que ya le robé 6 minutos a Dosa. Les deseo muy buena noche, chicos. Que disfruten. Nos vemos la próxima clase. Y ya saben, si tienen alguna duda o alguna inquietud, sin ningún problema me pueden escribir. Si alguno me quiere conectar por LinkedIn, que es un poco el page que yo tengo, me dejan un mensajito como para poder aceptarlos, porque si no me dejan un mensaje, pues no va a poder conectar. ¿Sí? Listo, chicos, que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día miércoles. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Buenas noches.